Buen día o buenas tardes según el lugar donde se escuchen estas palabras. Cuestionando un poquito a veces la vida cristiana, a veces los hermanos nos han contado que ya no asisten más a la iglesia. Digo a la iglesia como un lugar físico, pero estamos hablando de donde se reúnen las personas que se llaman hijos de Dios. Diferentes denominaciones evangélicas o inclusive las otras, las católicas, etc. Si dice el Señor que entre los hermanos no puede haber nada más que una sola cosa, que es la koinonía, que es decir, la unidad entre nosotros, que somos el cuerpo y Él es la cabeza. Entonces, ¿cómo puede ser que a veces los hermanos se alejen de esas iglesias? Si podemos ir mirando afuera de casa, saliendo y visitando la iglesia, la que hayas escogido tú, hermano, después de tantos años, quizás la primera vez cuando asististe a una de ellas, de cualquier denominación, inclusive católica, por supuesto, pentecostal, evangélica, de cualquier denominación, te has sentido al principio como extraño. No has tenido a veces un buen recibimiento y no está mal porque a los que vamos por primera vez, lo bueno es que no se nos acerque nadie porque vamos desconfiando. Pero suponte que, bueno, algún hermano te saludó y tú dijiste, bueno, qué lindo, ¿cómo se fijaron en mí? Claro, porque los hermanos que van siempre reconocen a la primera persona cuando vienen por primera vez. Bien, puedes venir por primera vez de la calle, del mundo diríamos, o puedes venir por primera vez, pero tú ya has asistido años en otras iglesias. Y digo otras iglesias porque no encontrabas que tu fe creciera. Y ha pasado en este tema que estando ahí con los hermanos en coinonía, en unidad, en alegría y gozo, se ha, diríamos, solidificado todavía más la autoestima ante el pastor, ante el cura, diferentes denominaciones, estoy hablando por supuesto, y has tomado cariño al hombre, por supuesto, no al hermano en sí, sino al hombre. ¿Por qué digo al hombre? Porque miramos al hombre en vez de mirar a Dios. Inclusive, cuando miramos al pastor, la palabra dice, mirad a Dios, no mires al hombre. Pero suponiendo que, claro, somos humanos, nos hemos deleitado cantando con la alabanza, con los hermanos de adoración, con los hermanos de liberación, con los hermanos de ministración, y en todo caso nos ha gustado decir, alguna vez me gustaría estar ahí en ese lugar, sobre todo cuando recién se inicia la primera visita a la iglesia. Tú vas un día triste y sales renovado entre los cantos, entre la adoración, entre la presencia del Señor. Entonces tú dices, me quedo en esta iglesia. Y te quedas y pasa un mes, pasa dos, pasa un año, pasan dos, pasan tres. Y tú dices, esta iglesia no es lo que yo pensaba. Bueno, cuando tú dices esta iglesia, te estás refiriendo a los hermanos que están dentro de ella. Porque la iglesia, vuelvo a repetir, el edificio no es la iglesia. Se podría llamar la casa de Dios, pero la iglesia somos nosotros. Cada uno de nosotros somos, ya dije, el cuerpo de Jesucristo y Jesucristo es la cabeza. Entonces, tenemos que estar unidos. No puede haber rencillas, no puede haber peleas. Tenemos que estar siempre leyendo la palabra y aprendiendo cada día más. Y ayudando al prójimo. Porque siempre dice primero Dios, después tu familia, después la iglesia y luego el mundo. Y decimos el mundo por lo último porque el mundo, a veces que fuimos nosotros, no quisimos ir a la iglesia. Pero el Señor sabemos que murió por todos. Muy bien. Resulta que pasan los años y un día dices, es que no me gusta tal cosa. Y por cualquier forma, por cualquier problema que ya, como diríamos, rebalsó el vaso, esa gota de agua, tú decides no ir más. Pero tú, claro, piensas que algún hermano te va a llamar, algún hermano te va a preguntar por qué, inclusive el pastor va a decir, pero ¿cómo puede ser que ahora tal persona no venga más? Y tú preguntas y dices, ¿y cuando me llamen qué contesto?
Entonces, tú decides, bueno, no voy a esperar que me llamen, voy a volver a la iglesia. Y tú vuelves y te diste cuenta que los hermanos te saludan menos o directamente ni se dan cuenta que no viniste. Entonces tú dices, a ver, está bien, yo soy y pertenezco a la parte, diríamos, celestial, porque somos pasajeros en esta tierra, ¿no es cierto? Pero los humanos, ninguno me dio un beso de bienvenida, ninguno me preguntó qué pasó, por qué no vine. Porque si lo pienso bien, piensa uno, pude haber estado enfermo, pude haber tenido una desgracia. Sin embargo, no solo no me llamaron por teléfono, sino que realmente no vino nadie. Entonces, si antes estabas angustiado, ahora más. ¿Y cómo puedes estar angustiado en un lugar que elegiste para que la angustia se vaya? Bueno, se dice que el enemigo te puede poner el pie o hacerte pensar mal, que el enemigo no es omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente como Dios, pero él sí puede ponerte unas ideas en la cabeza y aunque no sepa lo que pensás, él va a ver cómo tú reaccionas. Y ahí seguirá con el ataque porque él viene a destruir, a robar y matar. Pero tú tienes a Dios, tú tienes el conocimiento de la palabra y tú sabes que todo lo que conlleva a la fe, por la fe misma, es algo que se tiene que seguir sosteniendo pase lo que pase porque tú estás parado en la roca que es Cristo. Entonces, resulta de que ya te vas alejando cada vez más y dices, bueno, quizás voy a visitar otra iglesia. Pero ya con menos ganas vuelves a la primera que te estaba comentando. Si tú te vas de la iglesia y tuviste años en ella, quizás llegaste a algo que te agradó, que fue del Señor, porque el querer y el hacer viene del Señor. Y tú llegaste a estar, diríamos como alguien que realmente es idóneo para hacer la vigilia, que puede ser idóneo también para otros talentos que Dios te dio, para predicar, para evangelizar, para ser maestro y todo lo que tú ya sabes. Pero resulta de que cuando tú te vas de la iglesia ya directamente no vuelves más, como ya no te llaman, algunos quizás te llamen y tú tendrás que decir, bueno, veré cómo voy, y te quieren convencer de que vuelvas, pero tú ya dices, no, porque este problema que yo tuve fue muy grande. Lo que he notado, y eso lo digo realmente con la mano en el corazón, que cuando tú sales de la iglesia, no eres nada más que lo mismo que cuando entraste. Porque si hay algo que yo sé es que el Señor sí nos conoce desde que nacimos. Pero lo que no es de mi agrado es creer de que si tú estás años y años en una iglesia y fuiste alguien importante en el sentido de que colaboraste en la ayuda del crecimiento, que también por supuesto es de Dios, pero el Señor te usó, no puede ser que si una vez te usó, después el Señor se olvide de ti. Y cuando vayas a otra iglesia, empieces de nuevo. Empieces como una persona que no conoce a nadie, que no tiene reputación, porque no lleva un cartel que dice lo que hizo y cómo ayudó a crecer en la iglesia anterior. Y entonces, si tú, por ejemplo, estudias derecho y tú estudias cualquier carrera, tú estudias el primer año, el segundo año, y si tienes que llegar al cuarto y abandonas, no importa cuánto tiempo, tú puedes volver a seguir y seguir dando algunos exámenes y volver a retomar ya en tercer año. Pero en este lugar, en esta parte que es espiritual, es como que eso se desvanece. Porque si tú terminaste como siendo una persona que hasta imponía las manos porque la conocían, porque asistías siempre, porque en una palabra, por las obras, de golpe, cuando sales de la puerta de la iglesia para afuera, tú no eres nadie. Tú eres lo mismo que al principio. Y el crecimiento que tuviste te sirve para ti nada más que para ti. Pero, como la palabra dice que si no os congregáis como leños solos se apagarán, quiero preguntar, quiero que alguien me responda, si alguien lo sabe, si le ha pasado, ¿qué es lo que prohíbe que cuando te vayas de una iglesia no traigas un papel que diga asistí a esta iglesia del pastor tanto, 3 años, 4 años, y según él soy de su agrado para el Señor y para la iglesia?
No sé, pienso que hay que llevar algo, porque no puede ser que los mismos hermanos que te conocían en la primera, si hay alguno en la segunda, tú empieces otra vez desde atrás, cuando antes estabas, como quien dice, por tu fidelidad a Cristo y por todos los dones, estabas en el púlpito. Y eso es lo que a veces pienso. Trabajar para Dios, la obra es de Dios. Por eso de tener que pensar, si no voy a la iglesia, Dios me castiga, si no voy a la iglesia, Dios me castiga. Quisiera que lo sometas directamente en un pensamiento que dice que la iglesia eres tú, que tú vales más que 7 iglesias, que en tu casa también el Señor te está viendo, te está buscando el testimonio de que en tu casa sí, va a ser para siempre. Porque lo más importante, como dije, primero es Dios, ser fiel con Él. Segundo es la familia, que son los que tenés alrededor para siempre, si estás en la guía del Señor. Después la iglesia, la que acabamos de pronunciar, que a veces no sigues y vas a otra. Y lo último, el mundo. Que quizás el mundo al final, como no te conoce, cuando le hablas y le predicas, aunque te hayas ido a la iglesia, el Señor te es fiel y sigue apoyándote. Así que te animo a que no te no te hieras, no creas que son ellos los que no estuvieron bien. A veces yo digo, bueno, si no son lo que me gustaría, voy a ser yo en esa iglesia. Cuando veo que no hay empatía, voy a ser yo el que tenga empatía. Cuando veo que hay un espíritu de indiferencia, voy a ser yo la persona que se acerca. Cuando veo que viene alguien que no tiene recursos y no puede ver nadie en esa persona nueva, nada más que poner la mano y orar y no decir necesitas algo, hermano, voy a ser yo la que lo hace. Y así tendríamos que ser todos, diciendo primero yo, porque por eso decimos, he aquí, Señor, heme aquí, Señor, se haga tu voluntad. Y sumándole a esto otra pregunta que surge, es que de tantos dones y talentos en una iglesia o en otra, visitándola por decir que me han llevado, nunca he visto de golpe que del púlpito hablan de tantas cosas buenas, no veo nunca, y eso que ponen ejemplos de los profetas, de, diríamos, tantas parábolas, no veo nunca que levante la mano uno y diga algo en profecía pública. De golpe y sin conocer, nunca lo vi. Lo vi, como quien dice, en alguien que dijo, esta chica tiene profecía. Pero pregunto, de tantas personas que hay en tantas iglesias, ¿uno solo puede tener profecía? Si no estudió, si nada, quiere decir que Dios se la dio bien. ¿Cómo sé que la profecía que esta persona me da, que se levantó en un momento, es verdad o no? ¿Por qué? El mismo pastor no dice, la persona que está sentada ahí, tráigamela acá. El Señor me dice, o el Espíritu Santo me habla, que esta persona tiene un poder que el Señor la ha elegido para un gran camino y seguramente de ahora en adelante tú verás la gloria de Dios porque estuviste luchando, porque fuiste fiel a Él. ¿Por qué esas cosas no se ven? ¿Por qué a un pastor se le dice apóstol y en el público no puede ver un apóstol? Aunque sea anónimo, es una palabra. Lo que quiero que me expliquen es cómo puede ser que adentro seamos todos los títulos y con el mismo Dios afuera no seamos nada. Bueno, hermanos, era una reflexión, es una reflexión que hay que decirla sinceramente para que crezcamos, porque cuando Pablo hablaba a los corintios, a los gálatas, pero hablaba a ellos, a los que realmente eran hijos del Señor. Quizás aquí cuando vamos a la iglesia, sin despreciar a nadie, la primera vez le estén hablando a los verdaderos que solo Dios saben cuáles son o somos, y resulta que tú te crees que eres uno de ellos y tú recién empiezas y te falta un montón. En la iglesia hay una sola cosa que te digo, la iglesia no es magia, la iglesia es seria y tú tienes que buscar la verdad. Bueno, deseo realmente que esto cambie, que realmente todos los que estemos en las iglesias nos unamos, si es posible, y en eso también estoy en desacuerdo, cuando hay tantas denominaciones que dicen que Dios es amor y ninguna de ellas ha dicho, te quiero conocer, soy el pastor tal, tú sé que te llamas tal, te he reconocido porque te he visto en YouTube o porque me han hablado bien de ti, tengo ganas de visitarte.
te invito a mi iglesia y que el pastor vaya. Esas cosas las tienen que decir las personas que le llaman atalaya. Si tú eres atalaya, empieza a hablar y si quieres, contéstame. En el nombre de Jesús, le doy las gracias al Señor porque mi corazón quiere ser excelencia en el Señor y quiere que la iglesia también se despierte. Y que ahora, cuando el Señor venga, a todas las personas nos levante a la una con Él, de todas las denominaciones que sean o de la que Él es. No creo que Dios venga solamente por los católicos, no creo que el Señor venga solamente por los evangélicos, ni los protestantes, ni los bautistas, no. El Señor viene a buscar su pueblo, su remanente, y las características que tiene que tener esa persona ya se saben por todos. Hermanos, les deseo un buen día, muchas bendiciones, mucha verdad, mucha discernimiento de espíritu, hermano, pero si hay algo que te ha pasado, cuéntame, que quiero realmente destapar por qué suceden estas cosas. Amén y amén.